versículo 13. Vamos a continuar con la serie ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a tener el tema ya número 25 y este tema le hemos titulado ¿Quién me enseña a hacer misericordia? ¿Quién es Jesús? Quien me enseña a hacer misericordia. Mateo capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer el texto y dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti en esta tarde, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Estamos muy agradecidos porque tú eres paciente, Señor. Eres lento para la ira, eres grande en misericordia, Señor. Gracias. En esta tarde, Señor, te pedimos que nos fortalezcas. A lo mejor muchos tenemos cansancio, a lo mejor muchos nos sentimos mal, lo que sea, Padre, te pedimos fortaleza espiritual para poder estar atentos a tu palabra, para que tú nos ministres al corazón, porque necesitamos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Ahora sí puede ocupar su lugar, por favor. Muy bien, vamos a continuar con esta serie. Miren, hermanos, es una contradicción que los cristianos seamos faltos de misericordia, porque recibimos esa grande misericordia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué será que no podemos ser misericordiosos como Dios lo es? ¿Y cómo es que Dios mostró su misericordia con nosotros? ¿Cómo la demostró con los demás? ¿Y por qué condena nuestro Señor Jesucristo el hecho de que nosotros seamos faltos de misericordia con los demás? Bueno, todas estas preguntas hoy las vamos a contestar a través de esta palabra. ¿Cómo ves? ¿Estamos listos? Muy bien, hermanos. Pues bueno, vamos a ver en esta enseñanza 3 puntos principales, ¿verdad? Y es lo que nos vamos a basar, ¿verdad? De cómo Jesús nos mostró su misericordia a nosotros, cómo la mostró con los demás y cómo nos manda a mostrar esa misericordia hacia los demás, pero también condena el hecho de que no lo hagamos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el punto número 1. ¿Cómo fue que Jesús nos mostró su misericordia? Mateo, una vez más, capítulo 9, versículo 13. Mateo, capítulo 9, versículo 13. ¿Cómo fue que Jesús nos mostró su misericordia? ¿Ok? Es el punto número 1. Dice, ya lo leímos, pero vamos a leer una vez más. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue posible que él llamara a pecadores al arrepentimiento? Vamos a ver, hermanos. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Fíjense cómo fue que nuestro Señor Jesucristo nos llamó a nosotros como pecadores al arrepentimiento. Hebreos 2:17 dice la palabra de Dios. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, para perdonar los pecados del pueblo. Entonces Jesús mostró esa misericordia con nosotros que antes vivíamos en pecado. Por su fidelidad y compasión, como sumo sacerdote, vino a expiar de una vez y para siempre nuestros pecados. Pero vamos a seguir leyendo para ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo mostró misericordia con nosotros. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 8, por favor. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Romanos 5, 6 al 8. Dice eso.
Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, murió el justo por los impíos, demostró su amor al morir en esa cruz. ¿Ok? Pero vamos a ver otro versículo más, Colosenses 1:21, fíjense. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mostró su misericordia. ¿De qué manera? Nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio. Antes éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Entonces, ¿cómo Jesús demostró su amor para con nosotros una vez más? Entregando su vida en la cruz, siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad, demostrando un gran amor, no basado en nosotros, que éramos pecadores, sino en Él. ¿Okay? De esa manera, ¿verdad?, demostró su amor para con nosotros. Ahora, ¿cómo es que Jesús demostró su compasión con los demás? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Okay? Jesús mostrando compasión con los demás. Acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Mateo capítulo 9, 35 al 36. ¿Ok? Mateo 9, 35 y 36. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en acción, mostrando esa compasión y misericordia con los demás. Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué dice? Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Misericordia, compasión de ellas. ¿Cuál era el motivo? Porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo. Vamos ahora, acompáñenme a Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Es la similitud, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo ahí, pero quiero que leamos esto. Mateo 14, 14. ¿Okay? Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y luego que dice, tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban, a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, en un capítulo más adelante, en el 15, Mateo 15, versículo 32, ahí adelantito, acompáñenme. Y dice la palabra, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué dijo? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Okay? Estamos viendo aquí lo que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con los demás, pero vamos a ver otro ejemplo más ahí. Vamos a Lucas capítulo 17, por favor. Y ahorita vamos a explicar todo esto, pero quiero que podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se acercaba a diferentes personas. Lucas capítulo 7,
versículo 13 en adelante. Lucas 7, 13 en adelante. Lucas 7, 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció, fíjense, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Verdad? ¿Sí estoy bien, verdad? A ver, 13. A ver, déjame ver aquí porque se me hace como lo que yo. Lucas 7. 13, ok. Entonces, dice el 15, y se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces dice en el 16, ¿qué pasó? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios, ¿qué? Ha visitado a su pueblo. ¿Okay? Entonces, fíjense, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre tuvo esa misericordia con las almas, siempre se acercaba con ellos. Yo quiero hacer una pregunta aquí: ¿de qué manera usted conoció al Señor? ¿Tuvo un sueño? ¿Miró un ángel? ¿Algo así o no? ¿O se acercó a usted por medio de una palabra? Alguien, ¿verdad? Él envió a alguien. Pero sabe, esa persona fue dirigida por Dios, porque Dios había visto en nosotros esa necesidad que teníamos de Él. ¿Cuántos tenían necesidad de Dios? ¿Sí o no? Digo, la seguimos teniendo, ¿verdad? Pero Él miró eso. Esa persona que nos habló de Dios no nos conocía. O sea, no conocía nuestro corazón, nuestro interior. Pero Dios mandó. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Esa es la misericordia de Dios. No tiene sin igual. Ahora acompáñenme a Lucas, pero vamos al 17. Lucas 17. Vamos al versículo 12. Lucas 17, 12. Lucas 17, 12. Vamos ahí. Dice, Lucas 17, 12 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. En el 13, entonces no mira hasta el 16. ¿Sí? Y se postró rostro en tierra, del 13 al 16. En tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo en el 17: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Miren, no solo la misericordia de Dios se extendió a sus discípulos, de sus discípulos a nosotros, sino a muchos más. Y esa misma misericordia se sigue extendiendo, hermanos. Nuestro Señor subió la barrera de la cultura. La cultura judía, ellos eran muy celosos. Los judíos, ¿verdad? No les hablaban directamente a las mujeres. Era el hombre solamente con el hombre. ¿Okay? Entonces, fíjense, nuestro Señor Jesucristo rompió eso. Pero no solamente a unas mujeres, sino rompió la barrera de la religión. Él se acercó a las mujeres que no eran judías, por ejemplo, por hablar con las samaritanas, ¿se acuerdan? Se acercó con esas mujeres, esa mujer pecadora, ¿verdad? El Señor Jesucristo rompió la barrera de la raza. ¿Por qué? Porque el Señor miraba la necesidad. Nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, brincó la barrera del legalismo.
de las leyes, no por abrogarlas, sino con un propósito. Miren, lo que leímos de los leprosos, había una ley que los leprosos no se podían acercar aproximadamente en este tiempo a 10 metros de distancia. ¿Por qué? Porque la lepra se podía transmitir. Entonces era una ley, tú no podías acercarte. De hecho, un leproso, ¿saben qué tenía que traer? Tenía que traer una campana y tenía que gritar, inmundo, inmundo, cuando iba caminando, para que la gente pudiera escuchar y se apartara y no se contaminara. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo no solamente escuchó a esos hombres leprosos, se acercó a ellos y los tocó, algo que no podía hacer. Pero Él tenía un propósito, hermanos, ¿verdad? Miren, fue así. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo se llevó nuestra inmundicia, como la mujer pecadora. Nuestro Señor Jesucristo se llevó la fornicación, el pecado de adulterio, como el odio, por eso se acercaba a ese tipo de gente. Él se llevó en sí mismo todos esos pecados en la cruz. El Señor se llevó nuestra enfermedad, así como los leprosos, ¿verdad? De esta manera nuestro Señor se llevó nuestros pecados, acercándose a nosotros, nos tocó y en la cruz llevó esos pecados para expiarlos. Así, hermanos, es como nuestro Señor Jesucristo se sigue llevando nuestra maldad y sigue mostrando su misericordia, no solo a nosotros, sino a todos. Unos lo reciben, otros lo rechazan. Pero miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solo nos mostró a nosotros su misericordia, también, hermanos, nos enseña a tener misericordia con los demás, pero no solo eso, condena la falta de misericordia de nosotros hacia los demás. Pero para eso vamos a pasar a nuestro tercer punto. Jesús nos enseña a tener misericordia con los demás y condena la falta de misericordia de nosotros hacia los demás. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Alguien me puede regalar poquita agua, hermanos? No le hace que sea de limón. Poquita agua, se me olvidó traerla, hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 9. Necesito tomar poquita más agua para durar otra media hora. Mateo 9, 9. Es un párrafo muy leído, pero vamos a extraer aquí algo muy, muy importante. Mateo 9, 9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo le dijo? Follow me, ¿verdad? Sígueme. Ando hablando en lenguas, hermano. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y fíjense, esta frase es bien importante, hermano. Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Muchos conocemos, hermanos, la hermosa historia de misericordia de Jesús hacia Mateo, ¿verdad? Pero lo que poco sabemos es que Mateo era considerado como un traicionero para la fe judía. Pues nada más y nada menos, Mateo se había hecho aliado de los romanos, imperio que tenía cautivo al pueblo judío, ¿verdad? Mateo era publicano, cobrador de impuestos. Mateo había perdido, escuchen esto, el derecho de tener una familia, porque al momento de convertirse en trabajador romano, la familia lo abandonó.
Había perdido el derecho de entrar a una sinagoga, pues no era digno de entrar a una sinagoga, a una iglesia. Escuchen, ni muerto podía ser enterrado en el sepulcro familiar. Fíjense, hermano, tan duro era eso. En esa condición estaba Mateo, hermanos, ¿verdad? No merecía el perdón por traicionero. Mateo no se podía arrepentir y no podía ir al sumo sacerdote para pedir perdón por sus pecados, porque una vez más era considerado como traidor. No le iban a permitir entrar a la sinagoga, ¿se imaginan? Mateo estaba condenado a morir separado de su pueblo. Y saben, hermano, la religión judía, los fariseos, estaban contentos con eso, que el pecador fuera a pagar por su crimen, pero ellos no se fijaban en la necesidad de perdón que había en Mateo. Si él se había equivocado, era verdad, pero quería regresar, pero la religión no lo dejaba. Y saben, amados hermanos, ahorita podemos decir, ¡ay, qué religiosos eran los fariseos! Pero tristemente, hermanos, así estamos muchos de nosotros. ¿Sabías que hay cristianos allá afuera que se han equivocado y no han regresado, hermano, a una iglesia por la dureza de muchos de nuestros corazones? Allá se encuentran, hermanos, perdidos en el pecado. Porque cuando Él se quiere acercar, los hermanos dicen, ya ves, yo sabía que ibas a fallar. Eres de nosotros, pero no pertenecías a nosotros, porque si hubieras sido de nosotros, te hubieras quedado aquí. Muchos así estamos. Muchos cristianos, hermanos, han caído y se encuentran allá abandonados. Y muchos cristianos fariseos no dejamos que regresen. Tristemente así, hay muchos, hermanos, hay muchos. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que dicen, no, pues no viene ni me visita nadie. Ya tengo 3 meses que me fui de la iglesia y ni siquiera una llamada el pastor me ha hecho. Un hermano todavía se fue más allá y me dijo, el pastor no me hablaba para nada, pero cada quincena que me llegaba el cheque, me marcaba. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Qué vergüenza eso. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque a veces pensamos que nosotros no podemos caer, que Dios nos guarde. Pero tú estás seguro, hermano. Tú estás seguro que nunca vas a caer. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Eso, hermanos, debemos de tenerlo nosotros, ¿verdad? Siempre en mente. No para declarar que vamos a caer, no, pero para mantenernos humildes, hermano. Que si estamos de pie es por la pura gracia de Dios. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿saben qué significa esta frase? Tú caíste por débil. Entonces, ¿qué están diciendo? Que tú eres muy fuerte, por eso no caes. ¿Sí me entienden? Eso significa esa frase, hermano. Tú caíste porque amabas más el mundo. Entonces tú ya estás en el cielo. ¿No? ¿Se da cuenta, hermano? Cómo a veces nosotros nos ponemos por encima de los demás. No, fíjense lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Es decir, manténgase humilde, vigilando, cuidando sus pensamientos y sus intenciones. Tristemente, hermanos, hay mucho corazón fariseo dentro de la iglesia y muchos hermanos siguen llorando en su casa por la falta de aceptación de los hermanos. Pues precisamente Jesús, hermano, con este hecho de la vida real, nos enseñó algo con esta historia de Mateo. Primero, que todos podemos fallar, ¿sí o no? Segundo, que nunca debemos de desechar a alguien para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos desecha para siempre. Miren este hermoso texto, hermanos, acompáñenme. Me gustaría que ese texto, hermanos, lo grabara en su corazón. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 y 32. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Lamentaciones 3, 31 y 32. Lamentaciones 3, 31 y 32. Fíjense lo que dice. Porque el Señor, ¿qué dice? No nos desecha para siempre. Antes, sí aflige, sí. También se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Por qué no se pone de pie conmigo y le da un fuerte aplauso al Señor, hermano? Que tiene misericordia con nosotros. Gloria a Dios por el cielo.
Él nos admite la hermana permita de nosotros. Ahora sí, tome su lugar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Porque si no fuera, porque Él no nos enseña para siempre, ya estuviéramos fuera. Amén. Amén. Nuestro Señor es rico en misericordia, hermanos. Ahora, hermanos, miren, en tercer lugar, nuestro Señor Jesús toda esta historia, que Jesús condena la falta de misericordia de nosotros hacia los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, Él ha mostrado misericordia con nosotros, que no nos la merecíamos. No merecíamos esa misericordia. Y si nosotros no merecíamos esa misericordia, ¿qué nos hace pensar que otros no? ¿Acaso somos o valemos más que los demás? No, hermano, por supuesto que no. Dios quiere que todos se salven, que todos reciban la misma oportunidad que nosotros hemos recibido, ¿sí o no? Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Fíjese lo que dice. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo 2:4 dice que cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, acompáñame a Mateo 9:13, porque quiero aclarar a qué se refiere la frase, hermanos, al final de Mateo 9:13, ¿verdad? Que dice, y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero explicar esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Miren, este texto fue tomado del profeta Oseas. Acompáñame a Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra, Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ok? ¿Pero a qué se refiere? Bueno, vamos a ver. Miren, hermanos, los rituales pueden ayudarnos, ¿verdad?, a comprender a Dios y a relacionarnos con Él. Para eso se instituyó, ¿verdad? Dios instituyó la circuncisión y el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, y el bautizo y la Santa Cena en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero escuchen, un ritual religioso es útil únicamente si se efectúa con amor. ¿Sí me entienden? Con amor y obediencia a Dios. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, ese ritual se vuelve para Dios una burla. Dios no quería los rituales de los israelitas. ¿Saben qué quería Dios? Sus corazones. Por eso Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Entienden? Entonces, aquí sale una buena pregunta, hermano. ¿Por qué adora usted a Dios? ¿Cuál es el motivo detrás de su ofrenda, de su sacrificio de alabanza a Dios? ¿Cuál es? Bueno, hermanos, de la misma manera, hermanos, los fariseos, remontándonos a ese tiempo, y la religión de aquel entonces hacían sacrificios, pero se olvidaban del amor a Dios. Se olvidaban del amor al prójimo, que es el segundo mandamiento. Eran muy estrictos con cumplir la ley, sin darse cuenta que la ley se hizo para que pudiéramos comprender el pecado. Pero la gracia se hizo para recibir el perdón inmerecido por nuestros pecados. De la misma manera, amados hermanos, hoy en día Dios condena una vida religiosa que no le importa, ¿verdad?, olvidarse de sus hermanos porque son los más pecadores, con tal de cumplir con la ley. Ahora, claro, si un hermano que aún tú vas y le dices, hermano, arrepiéntete, mira, tu manera de vivir vas en contra de la voluntad de Dios, y el hermano te dice, a mí no me digan nada, déjame vivir mi vida. Bueno, ¿verdad? Ahí es que puedes hacer, hermano, pero siempre mostrar esa misericordia, ¿me entienden? Orar por ese hermano.
Pero es muy distinto, hermano, cerrarle las puertas a alguien que ha caído como lo hicieron con Mateo, ¿me entienden? Entonces, de nada sirve una vida cristiana sin misericordia hacia los demás. Jesús hasta hoy nos sigue diciendo, vayan, aprendan lo que es tener compasión con el perdido, con el caído, antes de presentar una ofrenda ante mí. Sigue diciendo las mismas palabras. ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Por eso, amados hermanos, es muy importante no olvidarnos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y de esa misma manera nosotros debemos de extender esa misericordia hacia los demás. Porque ¿quién es Jesús? Quien nos enseña a tener misericordia con los demás. Conclusión, hermanos. Recibir la misericordia de Dios es lo más hermoso, ¿sí o no? Que nos pudo haber pasado. Pero así como esa misericordia llegó a nuestras vidas, nosotros debemos de ser portadores de esa misericordia hacia los demás. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y antes del versículo tan conocido, ¿verdad? 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, de aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, todo eso fue hecho nuevo, pero hay un propósito. 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, es decir, que lo trasladó de las tinieblas hacia la luz admirable. Nos borró el pasado para este propósito, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero no se queda ahí, ¿qué dice? Y nos dio el ministerio o el trabajo de la reconciliación. A eso fuimos llamados, amados hermanos. Nunca nos olvidemos de ser agradecidos por esa misericordia que hemos recibido de Dios. Y la mejor manera de agradecer esa misericordia es compartiéndola con los demás. Amén. Aplicación. Debemos de alejarnos, hermanos, de vivir una vida religiosa que se base en querer cumplir la ley sin importarnos las almas. Es decir, cuando alguien peca, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y no sabes cómo Dios va a tratar contigo. O quizás viene a tu mente, yo ya sabía que eres un falso. Yo ya sabía. Bueno, si eso sale de ti, es porque hay un problema en tu corazón. Si eso sale de ti, escucha lo que dice la palabra. Necesitas aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero si alguien cae, hermano, y oras por él, para que Dios lo levante, vas con él y le muestras que Dios es rico en misericordia, que lo puede levantar, entonces has aprendido lo que significa misericordia, quiere el Señor. Amén. ¿Entendimos, hermano, esa palabra? Ya recibimos la instrucción. Ahora vamos a orar para que Dios nos fortalezca para poder obedecer. Y mira, hermanos, en serio te lo digo, no te vayas de este lugar, no te vayas ahorita sin confesar tu pecado delante de Dios. Si tú tienes un fariseo dentro de ti, si no muestras misericordia y solo muestras el juicio, ven, hermano Jesús. Ven a Jesús y ora al Señor. Dile, Señor, quita de mí este fariseo que está dentro de mí. Ayúdame a ser misericordioso antes de emitir juicio. Ayúdame a abrir las puertas del cielo a los demás por medio de compartir una palabra de esperanza, en vez de cerrarle las puertas del cielo a los demás, hablándoles de juicio sin la misericordia. No te vayas de este lugar sin orar, hermano. No te vayas. Así que ponte de pie conmigo. Ponte de pie conmigo, porque no cierras tus ojos. Dios puede ver más allá de cualquier acción. Y Él sabe, hermanos, qué hay en ti. Dios, no tenemos duda de que Él es misericordioso, pero no debemos de quedarnos con eso. Dios demanda, hermanos, que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Así que vamos a adorar a Dios.
y vamos a terminar orando, ¿ok? Pero así como usted está, cierre sus ojos y vamos a pedirle, Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido por todos mis hermanos en esta tarde, empezando conmigo, Señor, porque la oveja más batallosa, Señor, que yo tengo en la iglesia, no es el hermano que está ahí, soy yo, Señor. Yo como pastor soy la oveja más batallosa, porque mis hermanos se van a sus casas, pero yo tengo que luchar conmigo mismo todos los días. Yo tengo que crucificar diariamente a este fariseo, a esta oveja rebelde. Y yo soy, Señor, la oveja más rebelde. Yo soy el hermano con el que más batallo, Julio Baeza. Por eso en esta tarde yo te pido, Señor, que me enseñes a mostrar esa misericordia con los demás, Padre. Ayúdame, Señor. Y de la misma manera, ayuda a mis hermanos. Si es que en esta tarde, Señor, nosotros siempre estamos prestos para emitir un juicio antes de tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra.